Inicialmente, cuando preparé el programa de predicación para este año, mi plan era predicar el Evangelio según San Juan y para esta fecha estar en la entrada triunfal, en el capítulo 12. Pero a la medida que entré en el texto del Evangelio según San Juan, me pareció importante pasar más tiempo en algunos pasajes. Así que cambié un poco el plan. Hoy vamos a hacer una pausa, este domingo y el próximo domingo, y vamos a estar reflexionando acerca de la perspectiva del apóstol Pablo de la cruz y de la resurrección. Y de hecho, probablemente para el próximo año, una de las series de mensajes que quiero preparar es la teología de la cruz en los escritos del apóstol Pablo, un tema muy, muy interesante. Así que hoy vamos a estar leyendo 1 Corintios capítulo 1, versos 18 al 24. I had originally thought that I would be by chapter 12 of John by this day when I put together my preaching plan. It didn't work out that way because as I worked through the gospel, I found it important to just take more time on certain passages. So we'll make a pause today, this Sunday and next Sunday, on our journey through John. And we're going to reflect on some of the perspectives of the Apostle Paul on the cross and the resurrection. And one of the things I'm thinking probably for next year in my preaching plan is to spend some time going through the theology of the cross in the writings of the Apostle Paul. It's such a fascinating topic. 1 Corintios 1, 18 al 24. So the reading is 1 Corinthians 1, 18 to 24 today. Ashley will help us with the reading. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, the intelligence of the intelligent I will frustrate. Where is the wise person? Where is the teacher of the law? Where is the philosopher of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? For since in the wisdom of God the world through its wisdom did not know him, God was pleased through the foolishness of what was preached to save those who believe. Jews demand signs and Greeks look for wisdom, but we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles. But to those whom God has called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. Yes. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locuras. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. El Señor bendiga su palabra. This is the word of the Lord. Oremos. Let's pray. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela en nuestras vidas y háblanos a través de ella. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y que esta semana que entramos en un periodo de recordar la obra de la cruz, los eventos de la cruz y la resurrección de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador, que podamos, Señor, escuchar una vez más tu palabra en nuestras vidas, recalibrando nuestras vidas de acuerdo a tu revelación. Lord, as we walk into this week, remembering the events of the cross and the empty tomb, may your word guide us
and recalibrate our lives according to your revelation, according to the revelation of your power and your wisdom and your grace in the cross of Jesus Christ and his resurrection. And we ask these things in Jesus' name. En el nombre de Jesús pedimos. Amén. Hay dos palabras con las que podemos describir el mundo en el que vivimos hoy. Orgullo y conflicto. There's two words that I can use to describe the world we live in today. Pride and conflict. Boy, we're a proud people. We're a proud society. We're proud of our institutions. We're proud of our democracy. We're proud of our cultural achievements. We're proud of our education. We're proud of our professional achievements. If you have a LinkedIn account, you'll see that everybody's awesome. We're proud of our scientific achievements. We're proud of our human rights record. We're even proud of our sexual orientation. Some people are proud for being non-binary. Some others are proud because they're super straight. But we're all proud, aren't we? Even some of us Christians are proud of being Christians. We've been taught once and again that we should be proud. Somos todos orgullosos en nuestra sociedad, orgullosos de nuestra educación, de nuestro trabajo, de nuestros logros. Los inmigrantes también somos orgullosos de lo que hemos logrado en este país, de los títulos que tenemos. Somos orgullosos de nuestras instituciones democráticas. Somos orgullosos de nuestro récord como sociedad en recursos humanos. Somos orgullosos de nuestra orientación sexual. Algunos de nosotros somos orgullosos incluso de ser cristianos. Somos orgullosos. Pero ¿qué tal, hermanos, si nos recordamos y nos decimos de que toda esta plática, todo este énfasis en orgullo está completamente desorientado y equivocado? What if I told you? What if all this talk about pride is so misguided and even wrong? Because let me tell you something, pride breeds a sense of superiority. And pride brings conflict. Manos, el orgullo crea un sentido de superioridad. El orgullo trae conflicto. Pride leads to a self-centered life. Pride is a path that leads away from God. No wonder the world is a mess that we have today. El orgullo nos lleva a una vida centrada en nosotros mismos. El orgullo es un camino que nos aleja de Dios. Por eso es que el mundo está como está. El mundo está como está porque nos la pasamos prestando demasiada atención a nosotros mismos en vez de prestar atención a Dios. This is why the world is a mess that it is today. Because we spend too much time paying attention to ourselves instead of paying attention to God. And that happens in the church as well. Entre los cristianos también sucede. En vez de estarnos enfocando en nosotros mismos, somos llamados a mirar al Señor. Y la manera de contemplar a Dios es en la cruz de Cristo. La manera de contemplar la belleza y el carácter de Dios es en la vida, muerte y resurrección de Jesús. Instead of focusing on ourselves, we're called to contemplate, to look upon God. And to contemplate God, the way we contemplate God, the way we look upon Him is contemplating the life, the death, and the resurrection of Jesus. And as we enter this Holy Week, I want us to reflect about what God has revealed about Himself in the cross of Christ.
En esta Semana Santa yo quiero que prestemos atención a lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo en la cruz de Cristo. In the death of Jesus, God has said something very important about his nature, about his character, and about how we are to approach him. En la cruz de Cristo, la muerte de Jesús, que Dios ha dicho, ha revelado cosas importantes acerca de su naturaleza, acerca de su carácter y acerca de cómo debemos acercarnos a Él. En la cruz de Cristo Jesús, en primer lugar, Dios rechaza todo orgullo y toda pretensión humana. The Apostle Paul, in this verse, in this passage, reminds us that in the cross of Jesus Christ, God rejects all human pride and pretension. And this is something we hear. James chapter 4, verses 6. God opposes the proud but shows favor to the humble. Psalm 138, 6. Though the Lord is on high, yet he regards the lowly, but the proud he knows from afar. El apóstol Pablo nos recuerda en este pasaje que Dios rechaza todo orgullo, todo complejo de superioridad, toda pretensión humana. En la cruz de Cristo, Dios está rechazando el orgullo, la sabiduría, la pretensión humana. El Señor nos dice, la palabra del Señor nos dice en Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Salmo 138:6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Paul says in this passage that in the cross of Jesus, God challenges human reasoning and rejects intellectual pride. God comes to us and reveals himself to us as the crucified Jesus of Nazareth. And this is not a conclusion that we can arrive at through the methods of science and reason. It is revealed. El apóstol Pablo nos recuerda, nos dice que en la cruz de Cristo Dios viene a nosotros, Dios se revela a nosotros en Jesús de Nazaret crucificado. Rechazando toda pretensión humana, rechazando toda lógica humana, rechazando todo orgullo intelectual. Porque esto es algo que nosotros no podemos venir a conocer a través de los métodos de la ciencia y de la razón humana, sino solamente a través de la revelación de Dios. Aquellos que demandan con orgullo de que Dios se revele a ellos en sus propios términos, de acuerdo a su manera de pensar, van a rechazar el mensaje de la cruz y se excluyen a sí mismos de la gracia de Dios por causa de su orgullo intelectual. What Paul reminds us here is that those who proudly demand that God reveals himself to them in their own terms, according to their own ways of thinking, will reject the message of the cross and will exclude themselves from the grace of God. Those who demand scientific proof of God before they're even willing to open their hearts, exclude themselves from God's saving grace because of their own intellectual pride. Aquellos que demandan pruebas científicas, racionales acerca de Dios, acerca de la naturaleza de Dios, antes de estar dispuestos a abrir sus corazones a la posibilidad de Dios y a lo que Dios ha dicho y ha hecho en Cristo Jesús, se excluyen a sí mismos de la gracia salvadora de Dios por causa de su propio orgullo intelectual. For those who are proud of their educational achievements, proud of their reasoning skills, the message of a crucified God is foolishness. It is absurd, counterintuitive. It doesn't make sense. Because they think
can put God in a box, they can put God in a lab, and they can understand God and His purposes through the power of human reason. But they're mistaken. El apóstol Pablo nos recuerda en este pasaje que aquellos que son orgullosos de su capacidad intelectual, orgullosos de su educación, orgullosos de su capacidad de razonar, orgullosos de su inteligencia. Para esas personas el mensaje de un Dios crucificado es locura, es algo absurdo, es algo contra la razón, es algo que no tiene sentido. No tiene sentido para ellos porque ellos quieren poner a Dios en una caja. Ellos quieren meter a Dios en un laboratorio y creen que pueden entender a Dios y sus propósitos a través del poder de la razón humana. Pero se equivocan. Through the cross of Christ, God is saying to those who truly want to know me, those who truly want to have fellowship with me, must put aside their intellectual pride and meet me at the foot of the cross of Jesus Christ. A través de la cruz Dios nos está diciendo que aquellos que quieren acercarse a Él, aquellos que quieren tener comunión con Él, aquellos que realmente quieren conocerlo, tienen que poner a un lado su orgullo y acercarse a Dios y encontrarse con Dios al pie de la cruz de Cristo Jesús. Ahora, Dios no nos está diciendo que abandonemos la razón. Dios no nos está diciendo que abandonemos la lógica o la ciencia, pero Dios está demandando que abandonemos nuestro orgullo intelectual y que nos sometamos y que evitamos que paremos de tratar de someter a nuestros intelectos deficientes. It's not abandoning human reason. God is not calling us to abandon all reason and all logic and all science. No, but He is demanding that we abandon our intellectual pride. Pride is the issue. Our pretension that we must submit God to the limits of our flawed reason. This is the foolishness of the cross. Esta es la locura de la cruz. Es la locura de la predicación. Es la locura de la cruz de Cristo. El Mesías crucificado. A través de la cruz de Cristo, Dios nos dice que Él es absolutamente soberano y libre. Dios no se somete a nuestros designios. Dios no se somete a nuestra sabiduría. Dios no se somete a nuestra razón. En su sabiduría, nos dice el verso 21, Dios ha diseñado su plan de redención exactamente de la manera que es, para confundir y para excluir a aquellos que están orgullosos de su propia sabiduría. In the cross of Jesus Christ, God is saying that He's absolutely sovereign. He's absolutely free. Verse 21 tells us that in His wisdom, God designed His plan of salvation, His plan of redemption, exactly the way it is, in order to confuse and to exclude those who are proud of their own wisdom. The cross of Christ was not an accident. The cross of Christ is not a botched job. The cross of Christ was the free and sovereign design of God. God Himself is the author of the drama of the cross. La cruz de Cristo no fue un accidente. La cruz de Cristo no fue un fracaso. Dios mismo es el autor del drama de la cruz. La cruz de Cristo es la elección libre y soberana, el diseño deliberado y explícito de Dios. Es lo que el apóstol Pedro nos dice en Hechos capítulo 2. A este Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y
vosotros lo prendisteis y lo matasteis por manos de inicuos, crucificándole. The cross of Christ is God's eternal wisdom. It is the plan designed by God from the beginning of the world. And this is what Peter says in Acts chapter 2. This man Jesus was handed over to you by God's deliberate plan and foreknowledge, and you, with the help of wicked men, put him to death by nailing him to the cross. The cross is not an accident. The cross is the revelation of God. La cruz no fue un accidente, es el plan diseñado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Porque Jesús es el Cordero de Dios, inmolado desde antes de la fundación del mundo. La cruz de Cristo fue parte del plan de Dios desde el principio del mundo. Parte del plan sabio, infinitamente sabio de Dios. The cross of Christ was all along part of God's plan, part of God's wise plan for the world. And the world's failure to understand God through the wisdom of the world also happens to be part of God's wise plan. Y el hecho de que el mundo no puede entender a Dios, no puede entender los propósitos de Dios usando la sabiduría del mundo, es parte también del plan de Dios, nos dice el apóstol Pablo. En la cruz de Cristo, Dios nos está diciendo que Él no se sujeta a nuestros estándares y a nuestras expectativas. Dios no se somete a las demandas de nuestro intelecto. Dios no se somete a formas de razonamiento humano, porque Dios es absolutamente libre, absolutamente soberano. The cross of Christ reminds us, he's saying that God does not subject himself to our standards or our expectations. He does not submit to the demands of our intellect. He does not have to conform with human ways of reasoning, because he's absolutely free. He's absolutely sovereign. He freely chooses to come to us and reveal himself to us and save us as the crucified God in a way that shocks us and even contradicts our human ways of thinking. Dios es absolutamente soberano. En la cruz de Cristo, Él nos dice, Él nos recuerda que Él libremente en su soberanía y en su gracia viene a nosotros y se revela a nosotros y nos salva como el Dios crucificado. En una manera que nos escandaliza, en una manera que contradice razonamiento y manera de pensar humana. ¿Y por qué? Porque en su sabiduría Dios escoge solo aquellos que son humildes delante de Él y reconocen y adoran a un Salvador crucificado. Why is God doing this? Why is God coming up with this convoluted plan? Because in His wisdom, God chooses only those who are humble. Only those who humble themselves before Him and worship a crucified Savior. Amen. In the cross of Jesus, God reveals His saving grace. En la cruz de Jesús, Dios está revelando su gracia salvadora. God freely comes to us. He submits himself to the horrors of the cross and reveals himself as the crucified Lord. He confuses the wisdom of the world in order to save those who respond with humility, trust, and obedience to the message of the cross. Es en la cruz de Cristo que Dios nos revela su gracia salvadora.
La gracia de Dios, porque Él viene libremente a nosotros. Se somete voluntariamente a los horrores de la cruz y se revela a nosotros como el Señor crucificado. Él confunde la sabiduría de este mundo para así salvar a aquellos que responden con humildad, con confianza y con obediencia y fe al mensaje de la cruz. Él es el que nos escoge, dice el apóstol Pablo a los Corintios. Él es el que nos llama. Porque en su gracia y en su sabiduría Dios escoge lo bajo, lo vil, lo menospreciado, lo débil de este mundo para demostrar su gracia y su poder salvador. Y para que nadie sea orgulloso delante de su presencia, sea orgulloso delante de su presencia. He chose us. Paul says to the Corinthians here, He calls us. Because in His grace and His wisdom, God, chooses the lowly, the despised, and the weak to display His saving power, so that no one may boast before His presence. There's nothing to boast about. We have nothing to boast about. No hay nada de que sentirnos orgullosos. No tenemos nada de que vanagloriarnos. Y la iglesia está llamada a seguir el camino de la cruz. Un camino de humildad, de negarnos a nosotros mismos, de debilidad y de servicio. The church is called to follow the way of the cross. Let's remember that. Let's keep that in mind, especially this week. The way of the cross, it is a path of humility, of self-denial, of weakness and service. Because the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Man, quiero dejar con ustedes este versículo que tocó mi corazón esta semana, 2 Corintios 13:4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, Él vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. I want to leave with you this verse that touched my heart this week. For to be sure He was crucified in weakness, yet He lives by God's power. Likewise, we are weak in Him, yet by God's power we will live with Him. Que el Señor les bendiga a todos. God bless you all. Let's pray. Señor nuestro Dios y Padre, gracias por tu palabra. Bendice nuestras vidas. Que el mensaje de la cruz, mensaje de humildad, de servicio, de negación, el mensaje de la soberanía absoluta y de la gracia absoluta de Dios esté con nosotros esta semana. Recordando que no hay nada, absolutamente nada, de que vanagloriarnos, de que enorgullecernos. Porque es en la sabiduría de Dios, en la locura de la cruz, que hemos sido electos, que hemos sido llamados y que hemos sido salvos.
Lord, that we may remember this week that there's nothing to boast about. That we may remember this week to follow the path of the cross, of witness and service and humility. Because in your wisdom, your eternal wisdom, you chose to save us through the foolishness of the message of the cross. Only those who put their pride aside and humble themselves before a crucified God. And that we may remember that this week. That we may deny ourselves and follow the path of the cross. Para que recordemos esta semana, Señor, el camino a la cruz. Recordemos que somos salvos simplemente por la sabiduría y la gracia eterna de Dios, que escoge y que llama y que salva a aquellos que se humillan delante de Dios crucificado, Jesús. En el nombre de Jesús.